¿Qué pasa, cabros? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a contar un problema que yo tuve cuando comencé de no saber cómo empezar. No sabía cómo empezar mi propio negocio, no sabía a quién venderle, no sabía qué vender. Y son simplemente ideas que cuando uno comienza simplemente no sabe. No sabe cómo resolver, no sabe a quién preguntarle. Así que bueno, les voy a responder y les voy a intentar resolver estas dudas a ustedes, pero realmente me las estaría resolviendo a mí yo de hace 5 años atrás cuando comencé. Y nada, vamos directamente con el video y espero que les sea de mucho valor. Primero hay que tener claro que un negocio se funda en una necesidad, en un problema que tiene alguien que está dispuesta a pagar por resolver. ¿Y qué sería un negocio digital? Sería básicamente un problema que quiere resolver, pero que se vende por el método digital. No se vende en tiendas, no se vende geográficamente en un lugar, se puede vender desde cualquier parte del mundo. Por ende, vamos directamente al tema. ¿Qué negocio puedes hacer? Porque de repente va a pasar que uno está en etapas diferentes de la vida. Por ejemplo, puede ser que estás en una etapa donde ya tienes mucha experiencia, has desarrollado varias habilidades y tienes la capacidad de vender esas habilidades, o simplemente estás comenzando, no sabes muy bien qué hacer. Este video va a estar dividido para poder saber exactamente qué hacer en cada paso. Por lo tanto, aquí hay dos caminos que puedes tomar. Uno, vender habilidades en las que tú seas bueno, o vender habilidades donde otras personas son buenas. Pueden ser distintas cosas, puede ser un hobby, puede ser algo en lo que siempre te ha ido bien, desde deportes a trabajo, da lo mismo. Lo importante es que tú seas bueno en algo y te gusta hacerlo. Y para poder narrarte cómo lo puedes hacer, te voy a contar la historia de Marcela, que me contactó hace un par de días, preocupada porque había perdido el trabajo. Ya estaba en una parte de su carrera donde venía bastante avanzada y perdió el trabajo y no sabía muy bien qué hacer y no quería volver a la rutina de siempre de depender de alguien más. Y me dijo: Diego, ¿cómo lo puedo hacer para empezar mi propio negocio online? Y la primera pregunta que le hice a Marcela fue: oye, Marce, ¿en qué eres buena? ¿Qué te gusta hacer? Y le dije, como, piensa algo que siempre, aunque sea muy cotidiano, ¿qué te gusta hacer? Y me dijo, jardinería. Jardinería. Bueno, ahí tienes tu negocio. Me dijo, sí, me encanta la jardinería, lo he hecho como ocio a lo largo de toda mi vida y conozco bastante de las técnicas que se utilizan para poder crear jardines lindos y he estudiado bastante. Y le dije, perfecto, ahí tienes dos alternativas. Puedes crear un producto o un servicio. Por ejemplo, un producto sería crear un curso online que tú vendas a la gente que está interesada en crear su propio jardín en casa. Entonces estructuras todo el conocimiento que tienes y lo vendes como un curso online. Y después tiene la segunda opción, que sería crear un servicio. Este servicio sería, por ejemplo, crear una estructura de jardineros donde vayan a tu propio domicilio. Entonces tú creas la empresa, por ejemplo, jardinero en 1 hora. Y ese jardinero lo llaman o llaman a la empresa, en este caso, que te llamarían a ti. Y tú, como la gerente, administras a los jardineros y los manda a la casa con la promesa de que estén en 1 hora en la casa de la persona que lo solicitó. Y me miró y me dijo como, wow, o sea, como, pero ¿y ahora cómo lo hago? O sea, ¿cómo encuentro clientes? ¿Cómo le vendo a alguien? Y le dije, mira, la clave está en tener una audiencia. Tener una audiencia es súper importante porque vas a tener a quién venderle ese producto o servicio. Y tu objetivo va a ser de crear, educar y fidelizar esa audiencia. ¿Y cómo se haría eso? Creando una marca. Creando una marca personal, creando una marca o una ente de jardinería, por ejemplo. Pero lo importante es que relacionen tu conocimiento y tu contenido en redes sociales con eso que estás promoviendo o que estás intentando vender. Entonces le dije, mira, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, pon el ejemplo de que crea esta marca que se llama Green Garden. Jardinería a la puerta de tu casa. Entonces, por una parte, creas lo que es la marca en sí misma, Green Garden, y después, en el 2 puntos, el subtítulo que vendría a ser jardinería a la puerta de tu casa, que es la promesa. Entonces, detrás de cada negocio tiene que haber una promesa al consumidor que va a poder, en este caso, contratarte. Un paso importante es tener un sitio web donde la gente pueda ver todo el trabajo que estás haciendo. Es importante tener testimonios, pero más allá de eso, vas a empezar a crear algo grande con tu audiencia. Tienes que empezar por crear contenido gratuito de mucho valor y que realmente les sirva a posibles compradores, pero en este caso tienes que pensarlo como el público objetivo que estás apuntando. Entonces pongamos el ejemplo que tu público objetivo son mamás que están en casa y que les gustaría crear su propio jardín en casa. Ahora va a empezar lo que va a ser un poquito difícil, y es que te toca sacar el celular y empezar a crear contenido y hablarle a esas mamás. Cada vez que le hables y crees contenido de distintas cosas, cómo empezar tu jardín, cuáles son los principios de ese jardín, qué técnicas puedes utilizar para poder crear ese hermoso jardín, tienes que pensar que le estás hablando a esas mamás. Por lo tanto, el contenido, el tono, la forma tiene que estar enfocado en pos de ese público objetivo que tú quieres atraer o que le quieres vender. El objetivo de crear Reels, el objetivo de crear publicaciones en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas, es que crees una autoridad frente a tu audiencia. Que te relaciones de una posición donde la gente te admire, vea el valor que estás aportando
y de forma totalmente desinteresada. ¿Por qué es muy importante que sea desinteresada? Porque mucha gente le pasa que crea un negocio y crea todo el contenido con el objetivo final de vender. Y eso se puede oler. Entonces tienes que ser súper precavida, en este caso Marcela, de tener la claridad de que tu objetivo es aportar valor, no vender, o al menos de primeras. Marcela, y ahora llega la parte interesante. Va a llegar el punto donde tienes que hacer un lanzamiento de ese producto o servicio que quieres ofrecer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer un entrenamiento gratuito. Yo sé que suena un poco contradictorio, quieres vender y quieres ofrecer tu servicio, pero vas a hacer algo gratis. ¿Cómo eso? Vas a hacer este entrenamiento gratuito y las personas se van a inscribir con su correo y su nombre para participar, por ejemplo, en los principios de la jardinería. Evento online, gratuito. Entonces, por ejemplo, van a llegar a una página web donde van a poder inscribirse y cuando se inscriban les va a llegar un correo de decir, ok, ya estás participando, la fecha es este día a esta hora. Desde el día que se inscribieron hasta el día en que tú vas a hacer el evento, tienes que hacer una seguida de correos recordando, aportando más valor, creando anticipación, oye, recuerda que tienes que tener tus herramientas de trabajo, etc. Lo importante en esta fase inicial es que tú motives a las personas y que no se quieran bajar del evento que decidieron tomar, porque muchas veces pasa que una persona toma un evento, pero después se da cuenta como, no sé si lo quiero hacer o me surgió algo. Tienes que crear un sentido de urgencia, de que va a ser algo increíble, un evento inolvidable. Cuando llegue el evento, tu foco no va a ser vender. Tu foco va a ser entregar valor y el máximo cantidad de valor que puedas. Que la gente se sienta en deuda contigo. Tienes que superar por completo sus expectativas. Y aquí viene lo que es el principio de reciprocidad. Cuando tú das algo de valor y que realmente es valorado por las personas, la gente se va a sentir en deuda y va a querer devolvértelo. Y después de este maravilloso entrenamiento que hiciste, vas a decir y vas a abrir la posibilidad a que se inscriban por un tiempo muy limitado a un entrenamiento que vendría a ser la continuación de este entrenamiento gratuito. Por ejemplo, puede ser 8 semanas para crear el jardín de tus sueños. Tiene que ser acotado y el periodo donde se pueden inscribir tiene que ser de 4 a 7 días. ¿Por qué tiene que ser tan corto? Porque queremos crear ese sentido de urgencia. Y aparte, como vienen de ese entrenamiento con todas las emociones que sintieron durante ese día, van a tener la intención de querer inscribirse. Tu oferta tiene que ser muy atractiva y tiene que realmente prometer algo que van a cumplir a lo largo de este entrenamiento. Y si es que lo haces bien y recuerdas cada día durante esos 4 a 7 días que se está acabando el tiempo, que necesitan inscribirse, que se lo van a perder, créeme que el resto va a ser historia. Incluso, esta fue la estrategia que utilicé con uno de mis clientes para pasar de $10,000 a $100,000 en menos de 30 días. Funciona. Y bueno, ahora vamos con el segundo camino. Y es vender una habilidad de otra persona. Porque muchas veces les va a pasar que no tienen las habilidades para poder crear un negocio alrededor de la jardinería, por ejemplo, en el caso de Marcela, sino que tienen que crear un negocio en relación a vender cosas de otras personas. Y este puede ser el paso más fácil para las personas que están comenzando. Y personalmente este fue el camino que yo tomé, porque muchas veces uno quiere intentar hacer un negocio en relación a algo que cree que sabe, pero muchas veces uno es ignorante y no estás tan metido en el tema como para ser un referente en ese tema. Por ejemplo, a mí me pasó en el tema del fitness. Yo estuve yendo al gimnasio durante casi 2 años y ahí empecé mi negocio de asesorías. Pero 2 años la verdad es que no es mucho y tampoco había tomado ningún tipo de certificación. Y si bien me fue más o menos bien con la asesoría y con el negocio, realmente no estaba capacitado para hacerlo. Por eso que tomé la decisión de empezar a vender cosas que no fueran mías, cosas que realmente son de personas que tienen el carácter y tienen la experiencia y todo el bagaje de experiencia para poder vender algo y ser referente frente a ese tema. Y para vender la habilidad de otra persona tienes que ser experto en estrategias de lanzamiento. Y eso es lo que yo me he capacitado durante todos estos años para hacer. Es la estrategia que de hecho te acabo de compartir con Marcela. Entonces, para esto el primer paso es encontrar creadores de contenido, como lo es Marcela, en relación a un nicho. Entonces, el primer paso para vender la habilidad de otra persona es encontrar creadores de contenidos que estén relacionados a un nicho. La verdad es que encontrar creadores de contenido no es difícil, pero lo que sí es difícil es hacerte experto en ese nicho, conocer la mente de la persona que está detrás comprando en ese nicho. ¿Y por qué te digo que escojas un nicho y no te vayas al mercado global y intentes abarcar todo? Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y realmente esto pasa en los negocios y sobre todo en el tema del marketing digital, que es el que yo hago. Que cuando una persona quiere, por ejemplo, vender el servicio o el producto de otra persona, si tú no estás en esa industria, si no estás en ese nicho, es muy poco probable que crees campañas que sean efectivas. Porque no vas a estar en la mente de los posibles compradores para esa audiencia que tiene esta persona. Y para esto te voy a contar la experiencia que yo tuve cuando comencé. Cuando yo comencé, yo venía del fitness y venía trabajando mi marca personal, como te conté con el tema de la asesoría, pero llegó un punto donde me di cuenta que realmente no estaba capacitado para hablar de un tema donde no tenía tanta experiencia y di un paso atrás.
Me salí del colegio y ese año me fui a vivir con mi tía, porque empecé una formación de casi 9 meses para convertirme en profesor de yoga. Yo sé, es algo totalmente opuesto a lo que estaba haciendo, pero realmente siempre he tenido esa parte espiritual dentro de mí y mi familia siempre ha sido muy cercana a eso. Entonces, eso fue lo que hice. Durante casi un año estuve trabajando con ella. ¿Y cómo fue que empecé? Le dije: mira, a mí me interesaría y creo que tienes mucho potencial porque vienes haciendo esto durante tantos años y me encantaría poder hacer contenido y crear videos y ver qué pasa en redes sociales. Quizás podemos crear una audiencia. Y no te estoy mintiendo que literalmente subimos un video y ese video se fue viral así. Y como había estado en este proceso de yoga durante casi 9 meses, yo conocía muy de cerca la técnica que estaba haciendo mi tía. Conocía la forma de pensar, la filosofía, las prácticas. Entonces, cuando me tocó trabajar y desarrollar los cursos online que después vendería a mi tía, no tenía ningún problema porque conocía desde cerca cómo funcionaba. Y este es el poder de conocer un nicho, que cuando tú conoces el nicho, sabes exactamente qué palabra utilizar, qué problemas tiene una persona, que finalmente te da la capacidad de crear ofertas muy atractivas porque sabes exactamente cuál es el problema que quieres resolver. Y a partir de ese primer testimonio que tuve con mi tía y que nos fue muy bien con los cursos online, abrí mi agencia de marketing y el año pasado estuve con aproximadamente 5 clientes justamente del área de la espiritualidad haciendo lanzamientos de cursos online. Algunos salieron bien, otros no salieron bien, pero lo importante es que aprendí. Entonces, por eso que es muy importante que seas experto de cierta manera de ese nicho, que sea algo en relación a tus intereses. Entonces, por ejemplo, si te gustan los autos, por ejemplo, te encanta los autos deportivos, quizás tu mayor oportunidad sería trabajar con talleres mecánicos en autos deportivos, porque puede ser un mundo que tú ya conoces, sabes lo que le gusta a la gente de ese mundo, pero lo importante es que tú aportes valor y que cuando crees contenido y aprendas a grabar con cámara y edites videos, seas bueno y sepas cómo se hace y cómo son las tendencias en ese nicho, porque eso te va a permitir después que toda esa audiencia que tú generes del contenido de valor gratuito, traspasarla al negocio en sí mismo y ofrecer ese servicio para más negocios y más posibles creadores de contenido. En fin, muchas gracias por ver este video, espero que le haya aportado valor. En el próximo video creo que voy a hacer una profundización de cómo lo hice para pasar de $2.000 a casi $25.000 con mi agencia, con los diferentes clientes en menos de 90 días. Así que si les gusta este video, no olviden dejar su like, no olviden realmente darle apoyo y nos vemos a la próxima. Un abrazo.